Hola amigos de Radio Noche, estamos aquí otra vez con este programa que es Radio Noche, programa Radio Noche en Radio Noche. ¿Es la hora de los 8 o qué es? Es una especie de la hora de los 8. Diferente. Digamos que es la hora de los 8 recargada. ¿Recargada o desrecargada? Es desrecargada, no sé. ¿No? Porque es como que el formato anterior. Uh-huh. Sí, es como estilo formato antes de YouTube. Sí. Bendito YouTube. Nos permite hacer lo que hicimos anteriormente y casi nada, ¿no? Así, pero también se quejan un chingo. Así que bueno, ya vieron ahí el tema cuando se metieron al video. Sí. Y si no, pues ahí lo ven en la cintilla esa que corre, ¿no? Que Sí, es mechs. para hacer mechas. Sí. El anime de mechas, no sé. Sí, no. Antes. Uh-huh. Antes. Yo soy Sakamoto-san. Yo soy Strife. Llámenme Kratos. Todo está bien. Ok. Está Kratos con nosotros. Kratos, ¿Qué te pasa? Estrenado. El nuevo locutor Kratos, que no sabíamos que era el nuevo locutor. Bueno, que ya lo conocían, pero ya está aquí con nuevo nombre, entonces. Uh-huh. Kratos. Kratos. Pues sí, Kratos. Está bien. Kratos 99. 2.1. XD. Okay. Bueno, ahora sí. Uh-huh. Las mechas. Bueno, ha sido uno de los géneros más antiguos del anime, por no decir el más antiguo que existió, el primero que apareció. Empezando por clásicos como Tsujin 28, Mazinger Z, Uh-huh. Gundam, Apollon. Sí, Beta Robot. Macros. Porque Macros es un subgénero, ¿no? Es que, si te fijas, maneja ciencia ficción, maneja música y mechas. Sí, pero yo diría que ciencia ficción es Es el género principal. Sí. Y los demás son subgéneros. Sí, sería algo así. Sin embargo, pues siento que también he siempre entrado como en el género mecha. Identificado, pero no propio de. No plenamente mecha, pero pues sí, ahí han dado, ¿no? También que Aquarian. Aquarium Evil, que es mucho más nuevo. Mucho más nuevo, sí. Realmente el boom de las mechas es allá en los 70s, Uh-huh. 70s, 80s. Sí. Nada más hablando de los robots de Gonagai, que eran Mazinger Z, Geta Robot, podría ser Grendacer, después vino Getsongeg, y después hicieron, creo que se llamaba el Festival de los Robots, donde era una serie crossover de todos esos. Uh-huh. Yo no sé, no tengo nada que comentar acerca de eso. No sé, comenta otra cosa. Sí. El chiste es que, independientemente de que el anime trate o no como su tema principal de mechas, también nos ha ¿cómo se llama? Muchas veces nos presenta a la mecha como un auxiliar del tema principal, ¿no? Por ejemplo, en tiempos recientes tuvimos Cross-Angie, que básicamente su tema principal era la pelea de humanos evolucionados contra humanos dentro de un mundo virtual. Ajá. Y resultó que los humanos del mundo virtual utilizaban mechas para pelear, mientras que los humanos evolucionados habían evolucionado con una especie de dragones. Entonces peleaban al tú por tú con las mechas. Entonces resultó muy atractivo el anime, aunque no tuviera como puntos entre las mechas, ¿no? Era una especie de dragones contra mechas. Una especie de dragones contra Porque está la mecha como principal, en este caso que es como secundario. Uh-huh.
como recurso. como recurso y está el plenamente auxiliar, como en el caso de Chica Marioneta. Ujú, Pero crees que en J2X despiertan a la fortaleza, ujú. que era Que un despiertan robotzote, al Mesopotamia. el Mesopotamia, que es una fortaleza gigante. Ujú. Y si bien podremos creer que, por ejemplo, las chicas marioneta eran, o podrán ser clasificadas como que son más bien androides, ¿no? Lo que es que Mecha es la referencia a Super Robot, Ujú, Un robot gigante, ¿no? no, Mejor Super dicho. Robot. ujú. Y Sí. con Super Robot se refiere precisamente a que tiene super dimensiones, super poder, super todo, ¿no? Sí. Porque O sea, esa es la contraparte de Ultraman, la Mecha. Ujú. Es parte del mega humanoide al mega robot. A la herramienta gigante que tenemos para poder interactuar con enemigos igual de poderosos, ¿no? Ujú. Sí. Y digo, prueba de ello, por ejemplo, en Evangelion, Ujú. los enemigos son directamente seres divinos, ¿no? O extractos de, o lo que vienen siendo ángeles, ¿no? Algo así. Ujú. Entonces, los humanos ocupan a los cerros para poder pelear contra ellos. Que también son cachos de ángel, ¿no? Que al final del día son clones de Lilith. Ujú. Ujú. Sí, pues son cachos de ángel. Sí, que son clones de. Es que literalmente serían. Ujú. No tanto cachos, sino son los clones de. Sí, no, pero siempre te lo ponen así como que eso. Es que este es el cacho de este y este es el cacho del otro. Bueno, sí. Entonces, y sí. Entonces, pues al final del día es muy rico el género de mecha, ¿no? Ujú. Digo, desde Gundam, que ya ves que se apoya mucho en los model kits para seguir Bueno, Gundam trabajando. hace años que es un vendedero de model kits. esta dinero. O sea, con Gundams para hacer juguetes. Sí. de hecho, De tanto que tiene 5 o 6 líneas alternas Sí. que parten incluso de distintas bases, ¿no? Sí. Recuerdo que hasta hace unos años todas partían de la serie original, Ujú. de la Mobile Suit Gundam. Sí. Y Por ejemplo, ya en Gundam Wing hicieron otro universo aparte. ajá, Y por ejemplo, el de Double Zero es otro. es otro universo aparte. Sí, no, pero pues por ejemplo Wing sigue partiendo de Mobile Suit Gundam. Ujú, Y ya después fueron haciendo divisiones y divisiones y divisiones. ujú. De hecho, bueno, entre 3 o 4 universos donde están apoyadas todas las series. Sí. Pero al inicio era un solo universo y Ujú. todo y eran como líneas del mismo. Y todos partían de la misma base y de repente ya no partieron todos de la misma base. No, pues fue. Supongo que para no desgastar a la serie se fueron diversificando. Quiero creer que ese fue el principal, ¿cómo se llama? Excusa creativa, ¿no? La excusa alternativa. Yo creo que fue la excusa para ponerle orden a todas las series. Que les ocurrió algo como lo que en su momento ocurrió con DC y con Marvel. Ajá. Que no sé si te acuerdas, a finales de los 90s, en el intercambio de 80s, 90s, había un lío con todas las líneas argumentales Sí. de los distintos autores. Ujú. Entonces agarran y destruyen parte de todo. DC toma la opción de destruir parte, o no me acuerdo bien cómo es. Si es Marvel o DC, uno de los dos toma la decisión de destruir todo para crear algo nuevo Ujú. y el otro acomoda. Creo que el que destruye es DC y acomoda sus series, sus líneas temporales. Ujú. Y Marvel lo que hace es hacer los multiversos. Ujú. De hecho, Y que es más o menos la opción que toma Gundam. Ujú. Los multiversos. Los multiversos, igual que ahorita es la opción más o menos que ha tomado Go Nagai con Shin Messenger, ¿no? Ajá. Tenemos la línea principal, que es la serie que continuó, que fue Messenger Z, Ren Messenger, Messenger Kaiser. Grandazer más en Kaiser. Rendicer, bueno, Rendicer, pero Rendicer siempre como que lo quitas, ¿no? Ujú. Porque es un crossover, no sé. Es algo curioso el pero Rendicer. es que sí pertenece a la línea, bueno, dentro de los mangas, sí pertenece a la línea principal. Lo que pero es un manga aparte de cualquier forma. Rendicer ya no vuelve a aparecer.
No, ya no vuelve a aparecer. Mientras todos los demás van a aparecer, por ejemplo, en Machine Kaiser Aparecen todos. aparecen todos. Ajá. Excepto Grandazer. Ujú. Ahorita en SKL y en Shin Messenger no reaparece tampoco el Grandazer. No reaparece Grandazer. Y dudo mucho que vaya a reaparecer en la película. Tanto que ya lo vendieron a los coreanos, ¿no? Sí, van a hacer su serie. Que los coreanos van a hacer su serie. Que esperemos Sí. no sea un bodre como lo fue Giant Robot. El robot gigante realmente era un anime de esos de culto Sí. que echaron a perder. A muchos les gusta A muchos les Porque- gustó la versión coreana, sí. la versión coreana, pero eso no quita que sea una versión chapucera. Ajá. O sea, sí te da nueva animación, te da una nueva aventura, pero no está ni al nivel argumental ni Ni conserva la esencia ni del robot conserva la gigante. esencia de Giant Robot. Sí. Ajá, entonces Sí, porque el robot gigante era un robot que era muy espectacular en sus orígenes. Y en esta versión coreana pasa. Lo que pasa, bueno, el estilo coreano es más centrarse en la actuación de ellos, ¿no? ujú, En un poco más como al espíritu humano. sí, Entonces dejaron un poco de lado lo que es la espectacularidad del la robot. espectacularidad del Bueno, robot. que no sé si ese se le puede considerar mecha porque Gigan Robot empezó siendo una serie como Ultraman, ¿no? Empezó siendo podríamos decir, Live un drama, action. un live action. Por lo que tengo entendido, la versión que están haciendo los coreanos, Hicieron. que hicieron, igual era actuada. Pues sí, pero sí, aquí lo que se te olvida es que también el mecha incluye a los live action. Aparte No, no todo... era un Super Sentai. No, un Super Sentai. No, y aparte la versión animada de Giant Robot es Es la espectacular. principal sobre lo que estamos hablando básicamente. Sí. Sí, porque si te ves a eso, pues también Tetsujin tuvo su versión actuada. Sí. Mucho antes de la versión de anime, sale casi 5 años antes. Sí. Que de hecho sale la versión actuada de Tetsujin, luego sale la versión actuada de Astro Boy, Sí. y de esa sale la serie animada de Astro Boy. Ajá. Y que es una de las de esos que si te pones a discutir quién salió primero, Ujú. tienes que, para ganarle el argumento a Astro Boy, tienes que irte más atrás, ¿no? Ajá. Antes del anime. Antes del anime, sí. Ujú. Sí, justamente en ese punto estábamos iniciando a ver anime. Bueno, el mundo estaba iniciando a ver anime. En ese momento en particular no existíamos, ¿no? Pero Sí. No estamos tan rucaedos. no estamos tan rocarios. Sí, bueno, pero bueno, yo creo que los live action deben quedarse de lado, deben Sí. valorarse por lo que son, Sí. porque no puedes, la verdad no puedes valorar un live action al nivel de un anime por cosas como los que han ocurrido, por ejemplo, con Ultraman. Ajá. El Ultraman, no me acuerdo cómo se llama, ese Ultraman de la estrella es únicamente del anime y es la peor serie de Ultraman que hay. Sí. Bueno, yo la Bueno, disfruté bueno, en su no sé. momento, pero... Así, bueno, no serie, es creo que es película. Sí. Pero o sea, la peor versión de Ultraman es esa. Y personalmente para mí después es la de aniversario. Cuando regresen La todos. del regreso de Ultraman. Ya. Sí, creo que es la tercera o cuarta serie de esa, que es un Ultraman medio curioso con una cabeza más redonda. Sí. Para mí esas son las dos peores versiones del Ultraman y la peor para mí es esa versión en anime. Bueno, Ujú. es que también hay que entender que los formatos cada formato está adaptado para cierto... Bueno, Tiene los sus- personajes sus- están adaptados para la serie, ¿no? No, es más bien no se van a que ver- tienen sus limitaciones. O sea, Ultraman era el campeón de karate disfrazado peleando contra otros karatecas. Y gran parte de la espectacularidad de Ultraman son precisamente esas peleas que se llevan a cabo, ¿no? A la hora de trasladarlo a tu animación, sí le puedes meter elementos fantásticos,
pero pierdes la esencia de la pelea. Ujú. Ajá. ¿Qué es la base de los Super Sentai? ¿Qué es la fase de los Super Por Sentai? eso les digo, no podemos juzgar a la par, en este caso sobre todo, porque no es el caso de la de Death Note, en anime con Death Note de Netflix. Ah, no, ahí fue No, no es una tan cagada terrorífico. una cagada argumental tremenda. O sea, agarras, ves la serie y escribes un guión valiéndote madres lo que está escrito antes. Y, obviamente, si no tienes la calidad del escritor original, yo creo que eso es una licencia que no se debe de permitir hacer. No, O sea, hubieran hecho mejor utilizando el mismo concepto y hacer otra cosa. Bien, pudieron haber hecho su propia serie. Pero bueno, poniendo ahí el ejemplo, ¿no? Porque sí, las cosas hay que valorarlas como las que son, pero siempre hasta cierto límite. Sí. Siempre hasta cierto límite. Todo debe tener, en este mundo debe tener un límite. Y ahí es donde debes decir, Sí. aquí marco mi línea y la diferencia máxima que se puede aceptar es, por ejemplo, esta de High on Robot o de Tetsujin con las versiones, entre las versiones animadas y las versiones actuadas. Sí, no. Bueno, es simple, ¿no? Tienes versiones contra versiones, deben conservar ciertas cosas como la coherencia argumental, como la historia, como La ciencia de los personajes. la ciencia de los personajes, las interacciones que tienen, ¿no? El diseño de los mismos también. El diseño puede ser Yo creo que el diseño lo puedes certificar un poco más flexible. Sí. Sí, por ejemplo, o sea, si tú necesitabas, sabes que la vez que la voy a localizar en Estados Unidos en lugar de Japón, ok, te das la licencia de hacer o utilizar más gente estadounidense, ¿no? Pero también sabes que el personaje principal tiene la característica de que es muy inteligente, muy frío, muy calculador, ¿sí? No le vas a poner un tipo extrovertido, cabeza hueca, y ¿cómo se llama? Impulsivo. No vas a cambiar de un nerd a un pinche naco. Sí, no vas a y no es por despreciar los nacos. Así no vas a cambiar un nerd por un abuso. Por un bully. Por un bully, o sea, no. Entonces, eso no debe ser nunca el sentido. Sí, son licencias que se toman que no van de acuerdo a lo moderadamente aceptable, ¿no? Que también las versiones actuadas han dado grandes puntadas. Sí. De hecho, por ejemplo, ahorita no sé si esta de Rendazer. No me acuerdo si es actuada o es anime coreano. No, va a ser una caricatura. Pues caricatura Es coreana. Animación coreana. Entonces va a ser animación coreana, entonces no va a tener esa ventaja de la actuación De la actuación coreana que podemos realmente estimarla como ya directamente inferior, ¿no? O sea, va a estar inferior con respecto a lo actual. Con respecto a Shin Messenger, que es lo más actual dentro de la saga. O SKL también. Pero es que SKL es el antes de Shin Messenger. O la película que va a estar por salir ahorita en enero, ¿no? Sí. Yo mucho más inferior conforme a la película, pero dándole en caso de mi animación no me esperaría que estuviera pues al menos a la altura de Kaiser, ¿no? A la altura de Kaiser, sí. Esperemos que sí. Yo creo que se esperaría por la calidad y por la tradición de la serie. Ya en la realidad de lo que hagan los guardias ya será su problema, ¿no? Bueno, depende muchas veces, porque luego estos estudios asiáticos cooperan entre ellos, ¿no? Por ejemplo, ellos hay algunos estudios en China que igual ayudan a hacer algunas escenas en los animes, como Dragon Ball y demás. Así que sería cuestión de ver cómo está manejada la animación. Es algo que hay que esperar a ver qué van a hacer, y lo mismo que se les puede exigir es que alcancen a Nación Kaiser en calidad de animación. Sí, no estamos diciendo eso. Es que solamente lo van a hacer coreanos y por eso va a salir. O sea, esto aquí hablando de la producción. Las producciones son a nivel global. Ya es inocente pensar que solamente Japón es el anime. Entonces, yo no creo que, al menos yo no iba en ese sentido de que porque son coreanos va a ser inferior, sino yo voy a que la calidad de la producción coreana es inferior. Y así lo ha demostrado y se ha avanzado
pero sigue siendo inferior la calidad de la producción coreana, igual que hablas de la producción asiática en cuestión actual, de live action, Sí. es inferior a la estadounidense, aunque tienen sus diferencias, tienen sus pros y sus contras. No Sí, no todo es gris, ni todo, bueno, no todo es negro, ni todo es blanco, más o menos todos son grises, de diferentes tonos. Y es igual que cuando comparas con varias, con los en la cuestión de actuación, dices, bueno, es que lo mejor es lo estadounidense, o al menos yo así lo considero. Pero pues, si te vas allá lo más a lo argumentativo, al planteamiento de ciencia ficción, pues ya empiezas a agarrar lo asiático, empiezas a agarrar lo europeo. Inglés, lo europeo. Lo europeo, yo creo que lo europeo en general, porque también no solamente Inglaterra. No. Es Inglaterra, es Alemania, es es Rusia, es Francia, Francia, es Italia, que tienen producciones interesantes. Y incluso si te vas un poco más ya en estado más novelesco, pues te vas a las producciones más latinas, que realmente también aunque muchas veces las despreciamos, hay buenas producciones latinas y son interesantes. Sí. Incluso españolas. Españoles lo mismo, pero las dejamos un poco más relegadas porque pues, ahora sí que el estado plus pues está entre más lo japonés coreano, más lo inglés y lo ringo, lo estadounidense, sí. Esos son tus plus, ¿no? Son los puntos más altos. Hablando de las películas que vienen para el próximo año, para enero se estrena la de Mazinger Z. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo va a estar? ¿O creen que...? Principalmente mi pregunta es, ¿creen que la vayan a traer acá con esto de Cinépolis y demás? Pues parece que va a estar en los cines latinos, no se ha confirmado en dónde, pero parece que sí hay un planteamiento de traerlo a Latinoamérica. No sabemos si específicamente México. Yo me imagino que ya que se habla de Latinoamérica es inocente no pensar ya directamente que va a estar en México, Argentina, Chile, Brasil. Colombia, a veces Uruguay. Muchas veces a los otros países no llegan. Sí. Incluso han hecho mofas con algunos grupos de idols que dicen, sí, lo que es que vamos a hacer una gira por Latinoamérica. México, Brasil, Argentina, Chile. Es decir, Latinoamérica son 4 países. Pues y no es así. Y tampoco es por que ejemplo, la gente de Colombia se pueda mover muy fácil a Brasil o a Argentina. No, pero por ejemplo, en el caso de la película de Pokémon, la de Pokémon Yo Te Elijo, no hubo ese problema. No. Va a llegar a prácticamente... No sé si algún país de Latinoamérica se esté quedando fuera. Son muchísimos los países a los que llega. Bueno, pero también Pokémon ya tiene una historia de ¿cómo se llama? De difusión dentro de América totalmente. Sí, bueno, pero esta misma, los mismos que están planteando ver la película de Mazinger Z son los mismos que trajeron la película de Pokémon. Entonces uno podría decir, bueno, puede ser que la hagan. Pues sí. Debería de ser. Y con la misma difusión, uno esperaría. Sí. Mínimo a las capitales. Sí, entonces en la respuesta, pues sí. Sí, yo creo que sí va a llegar. Y que es muy probable que la tengamos aquí cerca de... nosotros estamos aquí en el Estado de México. Nosotros estamos en el Estado de México. Yo creo que vamos a tenerla en algún cine cercano, mínimo en Buenavista. Sí, mínimo zona centro. Sí. No, porque bueno, ya el nivel de llegada al Distrito Federal es muy superior, ¿no? Sí. Y ahora lo de qué tal va a estar es todavía difícil saberlo. Aunque para mí de las escenas que han mostrado, el ver a Sayaka ya más involucrada en el centro fotónico, en el Instituto de Investigaciones Fotónicas y otras escenas que hacen, oye, estás dando una perspectiva post del Mazinger de los 70. Sí, después del Mazinger de los 70. Lo que sí, sobre todo ya tomando la actitud como líder sobre Lori y Loru. Sí. Porque Lori y Loru habían tomado ese papel
Hermanos mayores. No de hermanas mayores, sino de sucesoras del Sucesoras profesor del Yumi, profesor Yumi. como administradores del laboratorio. Ujú. Y esa labor parece que la va a tener Sayaka y va a tener bajo su tutela un nuevo personaje, a la chica esta que recién salió, Que se parece a Rey. que se parece un poco a Rey, así sale con su Ayana mi Rey. con su estilo de heredere, Sí, no, es Kudere. Kudere. Sí. Bueno, es que no la vi tan depresiva como para decir Kudere, yo diría de es más normalito. Y lo otro interesante es el caso de Shiro, Ujú. ya verlo en una etapa más adolescente. Sí. Y sobre todo ya en una actitud más combativa. Ujú. Sí. Es muy contrario. O sea, yo creo que lo seguimos viendo sobre la línea que nos había presentado Gonagai. Esa Sí. etapa de evolución para ser un guerrero. Sí. Evoluciona para ser el samurái de la nueva época. Y el samurái de la nueva época. Ujú. Y bueno, aquí lo interesante es que se supone que va sobre la línea de tiempo de la serie original. Ujú. O sea, Pues este sí. es el Mazinger Z, es el primero que vimos, el que viene de los 70s. Sí. Y estamos viendo a pelear de nuevo contra Garada 7 y WSM2. Sí. Entonces, ¿por qué? Es decir, ¿por qué? O sea, ese Dr. Hell se supone que está muerto Sí. y en Ren Messenger se supone que lo trae de regreso al General Negro. Ajá. Igual y sobrevivió a Deadly. ¿Quién sabe? No es posible saberlo, pero lo trajeron a la vida de Sí. nuevo. Entonces hay que ver por qué. También en lo poco que nos han mostrado, no parece que de hecho hemos visto al Barón Ashler, Sí, aparece el Baron Ashler. que también se supone que está muerto. Ajá. Él no había regresado de ninguna forma. No. O sea, más que, bueno, Machine Kaiser, que es pues, directamente un spin-off, nos mandaron al demonio todo lo que había ocurrido. Ujú. De hecho, Machine Kaiser parece ser una línea de tiempo totalmente alternativa. Así es. Y Sí, yo creo que fue un intento de actualizar la serie. Sí, pero aparentemente por lo que nos están poniendo, Ah, esto ocurre antes de que muera el Barón Ashler. es que igual hay que ver en la época que salió Mazinger Kaiser, ¿no? O sea, ya trataban de actualizar a los personajes. Sí, es lo que decimos, Porque- fue un intento de actualizar la serie, pero estamos analizando en dónde se va a parar esta película. Ajá. Ajá. Sí, porque bien podría ser pero realmente por las edades que nos están mostrando de los personajes y por los roles que están o por lo que alcanzamos a ver de los roles que están formando, realmente parece que es después de que regresan de sus estudios en América. Es una posibilidad. Koji y Sayaka. La otra posibilidad es que en esta serie plantean nunca acabas con el Dr. Hell y de ahí parto. Y de ahí parte. Si no existió el Ran Messenger, si no existió Kenzo y si no existió el otro laboratorio, todo sigue bajo la línea principal de Messenger Z. Ujú. O sea, tú borras a Kenzo y al Ran Messenger del mapa y no hay razón ni para que vaya Koji a Estados Unidos, ¿No? ni para que también desaparezca Sasayaka. Ujú. Y si hay un motivo para que haya un robot de combate para Shiro. Igual Sí. maten a Tatsu bueno, en los primeros momentos de la película o No hemos expliquen visto eso. al Ran Messenger. No ha aparecido por ningún concepto, ni el laboratorio de Kenzo, ni el Gran Messenger. Aunque el Tenemos laboratorio una de Kenzo Ajá. desaparece. Hay que recordar que, por ejemplo, en la OVA de Grendizer, cuando se pelea contra Grand Messenger, sucede que Grand Messenger no existía el laboratorio de... Nunca mencionan el laboratorio de Kenzo. Sí, pero esas obras están fuera de línea temporal. Ujú. También en la línea temporal del Grendizer te ponen la escena de que ya de que tanto Messenger Z como el Ran Messenger están en el museo de robots expuestos. Ujú. Sí. ¿En qué sentido tiene? Sí, apenas supuestamente es la etapa donde está estudiando Koji en América. Ajá, no tiene sentido de que Grand Messenger esté expuesto junto a Messenger. En ese momento debería de estar peleando contra el General Negro y Koji estudiando en América. Porque recuerda que Koji regresa de América para pelear junto al Ran Messenger contra Ajá. el General Negro. Sí.
Entonces ahí sí no hay excusa. Esa película está totalmente fuera del lugar. De luz. Aunque, bueno, igual y sea un Además- Mazinger Z mejorado No, además, por el Mira. cambio de estética. Go Nagai desechó a Rendizer. Ujú. Entonces yo creo que no puedes basarte en nada de los hechos, De bajo ningún grandes sentido, ningún hecho de Rendizer tiene influencia en ninguna de las series actuales. actuales. O sea, bajo la línea temporal que estamos manejando, no. No tiene ningún sentido siquiera mencionarlo porque está completamente fuera del lugar Rendizer ya. Ujú. Ya, si habláramos de hace 10 años, pues sí, Sí. podríamos tomarlo en cuenta, pero incluso la franquicia ya fue desechada. Es lo que comentamos hace un momento. Sí, que ya se va. A Corea. Ahora, lo otro que puede ser es que esto sea un reboot de la Ujú. serie, basándose en la serie original, Pues que sí. es otra posibilidad, y que lo que ocurra es que viene un ciclo de películas de Mazinger Z. Ujú. Eso estaría bastante bien. Sí, como las que ahorita están pasando de Yamato. Como lo que ahorita está pasando con Yamato. Y pues está interesante, o sea, conceptualmente es interesante. El robot no termina de convencer del todo. Mazinger Z. O sea, el nuevo. Mm, Está muy... se ve muy mecanizado para ser robot. se ve muy fuera del estilo de Gonagai. Se ve muy fuera del estilo de Ajá. Gonaga, yo creo que es eso. Aunque Sí, lo veo más cercano a ser un Transformer que a ser un Mazinger. Sí. yo lo veo más como un Gundam. Pero, No, fíjate como que Gundam, no, no. como Gundam tampoco, ¿no? Es, yo ya viendo la figura y todo, lo veo más así. Pero yo yo lo veo también con ya la muchas vi la partes, figura, así como que con muchas partes mecánicas. Ajá. Yo dije, no, pues se ve como que más posible hacerlo. Sí. Porque me está dando casi un mapa de un robot, pero sí no está tan apegado a lo que vimos ni siquiera a ese rato, ¿no? En Shin Mazinger. No, Shin Mazinger es un Mazinger en forma. Sí. Y pues sí, o sea, no está mal. O sea, no voy a decir no me gusta. Pero si lo evalúo conforme al diseño que ha presentado Gonagai durante tantas décadas, pues sí, está muy fuera. ¿Ves? Ahí mira que te robot. Ujú. O sea, completamente fuera de lugar este diseño de Mazinger Z. Yo creo que va a ser muy popular. Sí, yo también creo que va a ser popular. Porque ya está muy actualizado para la gente nueva, para la gente Ujú. moderna. Ahora, a mí, si me dijeran, ¿qué te gustaría ver de esa película? Yo diría, un juego de VR de Mazinger Z. Sí. sí, A mí sí me estaría gustaría bastante ver bien. eso. Sí, que Ah, Sería un buen bueno. motivo para comprar un PlayStation VR, el comprarse un VR de donde salga. sí. Ujú. Aunque Sí. igual hay que tener en cuenta una cosa. Igual sea un Mazinger Z mejorado, ¿no? Que esté así hasta arriba de... Un Mazinger Z con esteroides, ¿no? Bueno, pero Como es que eso nunca lo... dijéramos. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cuándo lo ha planteado Gonagai? Mm, Ujú. O sea, le partieron la cara a Mazinger Z. Le partieron la cara al Ran Mazinger. Ujú. Le partieron la cara a 4 versiones de Gata Robot. ¿Cuándo le puso esteroides a alguno? Bueno, en la serie original le hacían mejoras, pero... No, pero No, esteroides ese como no. lo que estás diciendo. Ujú. O sea, como lo que estás diciendo, sin mejorarlo de, sí, le voy a poner una hombrera extra para que tenga el doble de fuerza en el puño. O sea, No, eso en algún momento lo planteó Gonagai. no lo planteo, pero... Entonces lo justo aquí es plantear que ese es el diseño base del robot. Ujú. Porque es lo que planteó Gonagai. No podemos ahorita decir que él cambió su estilo. Y ya si viene por parte de la productora, pues ya vendrá. Igual hay que... Bueno, en el manga de Shin Mazinger Zero, igual supongo que quieren juntar parte de esa historia. ¿Quién sabe? Mazinger alcanza un nivel demoníaco donde cambia su forma en algo parecido a lo que nos mostró, en lo que nos han mostrado en los trailers. Igual y sea algo así. O quién sabe. Yo no he visto yo no he visto que Gonagai sea muy post de estos spin-offs. Pero Ujú. por lo general los deja así como que aparte. Sí. Pues yo creo que este Mazinger Z va a ser el Mazinger Z base. Esto de la posesión demoníaca ya lo hemos visto en todos. Ajá. Sí, bueno, en todos los Mazingers.
Ahorita lo vimos de una forma muy explícita en Shin Messenger. Sí. Lo vimos de forma también explícita en SKL, en la Syncreation SKL. Sí. Y lo vimos de una forma mucho más sutil en el Messenger Z original. Ajá. Sí, es cierto. Entonces, pues sí, porque eso de que lo queman y se levanta de las cenizas no es muy de un santo. No. Y más con la reflexión que hace Koji, ¿no? Sí, eso puede ser un santo o un diablo. Un santo o un diablo. Entonces, ese concepto, pues sí, siempre ha sido base de Messenger Z. Incluso la propia representación del robot es demoníaca y de guardián. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que esperar antes de sacar conclusiones. Pero yo creo que mucho de lo que vemos de diseño es la actualización que hay del Mekan. Del Mekan como en general. Que es una actualización para la era moderna. El robot con panza de barril ya no está de moda. Es la verdad. Ven, iniciando por los dichosos Evas. Sí. Un EVA, en la época de los 70 te sacan un EVA y dices, no, pues es que a ese le da un guamazo y le rompe la espina. Bueno, es cierto. No, o sea, ya ahorita ya es más acertado. O sea, recordemos por ejemplo Scaflón, sí. un robot plenamente caballero. Era directamente un caballero. Rayard. Los genios, sí. Los genios. Entonces, aunque fíjate que ya en ese momento, bueno, propiamente por ser Clamp, yo creo que pasó, ¿no? Pero ya estaban más estilizados. Sí. Por ejemplo, la forma femenina cuando tenía la meca de Esmeralda, ¿no? Sí. Sí, no. Entonces, pero ese ya se volvió más aceptado después. Es parte de la evolución. Pero el robot panza de barril ahorita ya no es tan aceptado como lo era en los 70s. Entonces ya para los chicos, yo sobre todo lo hago pensando, la reflexión le estoy diciendo, pensando en el público más infantil, ya no te causa la misma experiencia que a nosotros nos provocaba la salida de Messenger Z del agua en el intro. Sí. Eso de que salió y la verdad es en el paneo de la barriga hacia la cabeza. Sí. Ya no les provoca la misma impresión. No. Es un robot más estilizado, que se vea más rudo, es mucho más actual, es mucho más aceptado. Es mucho más Es la evolución del diseño. Y sí, ciertamente, yo creo que ves influencia de Clamp, sí. Ves influencia de Gundam, ves influencia de series menores como Aquarion Evil, como Scaflón. Como el de los talones, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Sé de quién hablas, pero no me acuerdo cómo se llama. Se me olvidó ahorita. Gurren Lagann. Gurren Lagann. Los Gurren, sí. ¿Qué ves ese tipo de influencia? Yo creo que es más que obvio que tenía que ocurrir. Yo creo que otra vez nos va a marcar un tope de gama, por decirlo de alguna forma, en cuestión de animación. Sí. Yo veo que el CGI que están manejando, al menos en lo poquito que nos han mostrado los trailers, se ve genial. Sí, lo que es que recuerda, por ejemplo, ¿cuánto tiempo duró vigente la película de Mazin Kaiser contra el General Negro? O sea, hoy en día todavía la ves y no se ve vieja la película. No, y eso que es de principios de los 2000. Entonces, en su momento cuando sale pero es muy espectacular cuando sale. Sí. Pero la verdad son contadas las producciones que realmente lo superan en animación. ¿No? Por fanatismo muchos hablan y dicen, no, es que esto es mucho mejor, pero buscando solamente la animación, la película de Pokémon no supera a la de Mazin Kaiser. No, la que acaba de salir. Sí. Bueno. Y es la verdad, y puedes ser muy fanático y rasgarte las venas y cortarte las sillas y hacer un pacto demoníaco y no va a ser mejor la animación. Pues no. O como es okay, te puede gustar mucho, pero pues hay que ser un poquito sinceros, ¿no? Inclusive si lo comparamos con una película reciente, la de Sword Art Online, la nueva que salió. Ordinal State. Sí, no supera la de Mazin Kaiser.
fíjate que ahí sí te pondría puntitos. Es una de las producciones más grandes de los últimos tiempos. Y sí se supera al CGI de Machine Kaiser. Un CGI. Bueno, yo toca el CGI, sí. Pero pues en la base no. Pues a lo mejor no, pero Yo creo que en la base está el nivel. Yo creo que el CGI sí, porque el CGI se ha avanzado mucho. Pero yo creo que esta película va a estar muy por encima de eso. De hecho, por lo que nos han mostrado, ya se ve mucho mejor. De hecho, inclusive... Y lo otro es que también no te tienes que dejar de... Si estás buscando la animación, no te puedes ir lo mismo que con el caso de la película de Pokémon. No te puedes ir al fanatismo. No porque me guste más es mejor. Hay que juzgar el fondo que se está diciendo. Porque si dices, ¿cuál de sus dos es más, la de Machine Kaiser o la de Sao? Pues la de Machine Kaiser. Porque me gusta más. Porque es más impresionante. Nada más pasó no, simplemente porque me gustan más. Nada más Pues sí. hay que recordar que pasó por la destrucción de varias ciudades, la escena de las pirámides de Giza, pasó por Rusia, estaban en... Sí, y la otra tiene unas peleas pocas son entre Kirito y el otro. Y nada más como le hacen el hoyo al Monte Fuji. Lo que es que no buscas escenas, ¿no? Estás buscando la animación o las escenas. Pero también tendremos que ver, en ese caso, si vamos a jugar versiones, tenemos que ver el tratamiento argumental, el storyboard, el desarrollo de personajes, y se convierte en un trabajo arduo porque aparte hay que comparar dos estilos diferentes. Sí, porque una es una pelea global contra el general negro y la otra es el intento del dominio de un mundo virtual por parte de una compañía. ¿Sí? Conceptualmente son diferentes. Y obviamente el planteamiento de las escenas es muy diferente. Son diferentes. A muchos de los que te gustan ahorita de la tecnología, yo creo que te hace explotar así la casa. Dices, es posible hacer convivir la realidad aumentada y la realidad virtual de esa manera. Y lo que ocurre con Sao es que realmente estamos cerca de, es más tangible que tener un robots gigantes del pasado peleando contra los robots gigantes modernos. Pues sí. Sí, y menos cyborg robots, mecha gigantes. Sí, y los cyborg robots gigantes todavía, y los mechas gigantes todavía es lo más cercano que tenemos, son grúas y el dique que está en Europa, que es un robot gigante en toda regla, pero no es como tal una realidad. Entonces, si te fijas, por concepción, ambas partes son sumamente diferentes. Sí, por eso no estamos mezclando los mechas con otros géneros. Pero tienen sus fortalezas y sus debilidades, como todos. Porque si te vas a eso, pues puedes juzgar, es que las peleas hombre a hombre no son tan espectaculares en la de Machine Kaiser. ¿Qué? Sí. No son ni cerca de ser la mitad del espectacular que fueron las de la película de Sao. Y son peleas 1 a 1. Y son peleas 1 a 1. Con espadas y algunos poderes mágicos, pero la mayoría son peleas. Sí, pero le arrancaba la cabeza a un tipo. Sí, y es más espectacular que los combates estos a toda velocidad matándose. Es cierto. No, te estás siguiendo por el puro fanatismo. Sí. Puro fanatismo. Puro fanatismo. O sea, si te gusta más Machine Kaiser, está bien. Si te gusta más Machine Kaiser, pero no vas a echarle a la otra producción nomás de Aokis. No, ahí sí es injusto. Bueno, sí es. Aunque te diré que si me pongo una tarde a ver la película Machine Kaiser, la voy a ver con el mismo gusto que la de Ordinary Scale, seguramente. Yo prefiero la de Machine Kaiser. Sí, entonces, es más, prefiero la de Machine Kaiser en castellano que la de Sao. En japonés con subtítulos. Es más, la de Machine Kaiser con las canciones traducidas, cantadas en español. No, fíjate que ahí sí yo ya no la entro. Yo me gusta Fear Wars en japonés como tal. Yo prefiero verla así que verla de eso. Pero ahí es puro fanatismo, es lo que estoy diciendo.
Pero igual Por ejemplo, las dos series que salieron de Gonagai en esas épocas, en los 90, la de Shin Getter Robot y Mazing Kaiser, aún, bueno, las sigues viendo hoy y tenían algunas escenas y cosas que las hacen ver todavía atemporalmente impresionantes. sí, es lo que mencionábamos, que en su momento fueron tope de gama en la calidad de la animación, y es lo que estamos esperando de esto. Pero a veces está, por ejemplo, la producción de Gundam, las ovas de Bonnie Clark, no sé si te acuerdas. Sí. Que estuvo, fue impresionante. Sí, Ya no está sobre las películas, está sobre ovas, y que fueron unas ovas grandiosas que nos presentaron todo el orden del universo Gundam. No, y lo que pasa es que también Sunrise le mete una calidad terrible, pero enorme a su género de mechas. O sea, tú por ejemplo ves esto ahorita en Doble Cero y sigue siendo animación actual. Sí. Y también tiene más o menos de la época de Shin Mazinger. No es tan nueva. Sí. Sí, no, pero me refiero sobre todo a la escena, a estas ovas de Gundam Unicorn, porque es donde de alguna forma la White Base es reivindicada, ¿no? Sí. Porque siempre nos habíamos quedado con la idea de la White Base de la clásica, que era nomás utilizada para viajar de aquí para allá, que tenía una que otra buena intervención y tal, ¿no? Y aquí de plano la pone a disparar y es una escena impresionante como desbarata a una de las una colonia, una de las colonias mineras. De las colonias mineras, sí. Entonces dices que eso es completamente impresionante, el planteamiento de la escena, la emoción personal de ver a la White Base en acción, y el contexto en el que te lo ponen de esa presión que había en ese momento en el marco argumental de Loba. Entonces dices que sí es muy impresionante. De hecho, últimamente ya, bueno, igual sea por ignorancia mía, pero ya no siento que hagan tantas producciones de mechas como lo hacían en aquellas épocas. Bueno, pues que ya se ha diversificado. Pero igual es porque el género de moda sea otro. Gundam Academy. Y a lo mejor lo que te refieres es que en promedio hay menos, porque hay más anime. ¿Sí? Y no todos tienen el presupuesto como para hacer un género mecha en forma. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque el género mecha ahorita implica el uso de CGI y la implementación 2D, 3D. Es muy cara. ¿Sí? Y una buena implementación 3D como la que vemos en Gundam o como la que vemos en que vamos a ver en Mazinger seguramente, no son palabras menores. Está al nivel en cuanto a gastos de producciones hollywoodenses. Sí, por ejemplo ahorita la última fue la última importante fue la de Gurren Lagann, ¿no? No, la última que acaba de pasar el año pasado no es Gundam. No, pero fuera de estas. Fuera del nicho. Fuera del nicho estuvo Crosenji. Pues es después de Gurren. Sí. Recuerda que agarró mucha fuerza. Estuvo Gurren Lagann, estuvo Code Geass, que también tiene chingos de mechas. Pero también es como de nicho porque de inicio se presenta con el sello de Clamp. Sí. Yo creo que cualquier serie de que salga de Clamp no la puedes considerar fuera de nicho porque trae el sello de Clamp. Y ya con eso ya garantizó que va a estar en los tops de views, ¿no? Sí, es una garantía de que va a tener algo bueno. Sí, porque también podrías decir, bueno, que estuvieron las películas de Evangelion. Estuvieron las películas de Eva. Pero pues lo mismo, o sea, no es tan... Sí, donde dices Evangelion, dices también hay calidad. Aunque a veces no, pero sí. Siempre. Sí, eso dicen ellos. El fanatismo hablando. Siempre hay algo de calidad. Fanatismo hablando. ¿No? Fanatismo. Si nunca dije que fuera buena o grande. Fanatismo hablando. El Gainax siempre es sinónimo de calidad, es fanatismo hablando. No dije Gainax, dije Evangelion. Sí, son sinónimos. Niégalo. No, porque... Ahí está. Porque Gainax tuvo sus tropiezos.
como ver, cualquier otra series compañía. importantes de Gainax después de ese declive, después de cuando ocurrió con Carcano y tal. Se me hace preguntar, Furikuri. Después de todos esos descalabros, grandes descalabros de Gainax, ¿Furikuri? series importantes que haya tenido. Hokkaido no Plagas. Una serie que le hicieron a Subaru, güey. ¿A quién? A Subaru. Ah, le hicieron una serie a A una empresa de carros, sí. a una empresa de carros, sí. Ajá. Sí, qué importante. Sí. Siempre es bueno hacer anuncios, incluso no preguntan a los equipos de fan. Ellos ponen a Noctis con su sombrero de sopa maruchan. Sí, esas son cosas importantes y sobresalientes. Snake con sus doritos. Pero yo ya lo había puesto como una de las mejores series de la temporada donde salió. El año pasado, creo que es. Sí, bueno, siempre hay manipulado para que pongas a Gainax entre las mejores. Igual que la serie esta de las brujillas. Es la misma. ¿Es la misma? Sí, Ah, Hokkaido no Plagas, güey. mira, entonces sí sabía cuál era. Sí, es que sí. Pues una serie bastante corrientita. Pues no tanto. Es la de. Alcanzar a la estrella. Se van reuniendo las partes de un motor dimensional. Alcanzar a la estrella. Sí, Y- bueno, pero bueno, Que también los chicos consideremos decían que luego cambios de consideran ritmos. a Madoka Mágica como muy innovadora y original. Sí lo es, ¿no? ¿O no? Madoka Mágica. Bueno, dejémoslo para otro día, ¿no? Sí. Hablar de Madoka es meternos en otra hora y media de discusión. Sí, ya llevamos un ratote hablando de mechas. Bueno, entonces, Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parecen los mechas? Creo que siempre van a ser el género más importante. a mí es el género que más me gusta, ¿no? Sobre todo por ese tipo de sobre todo por ese tipo de peleas, ese tipo de fantasía, ese tipo de ciencia ficción, e inclusive en algunos videojuegos, me gusta bastante cuando implementan así robots gigantes y demás. Y bueno, prácticamente yo me defino como fanboy de los mechas. O sea, me encanta. ¿Y tú, Saka? Pues yo creo que es uno de los géneros más importantes Ujú. de todos los tiempos. Sí. Y pues yo creo que ya depende de cada quien. Sí, O sea, a mí me gusta, no a tal grado. O sea, sí hay muchas que me gustan. Ujú. Pero realmente ya sí que tuviera que catalogarlas, pues siempre son producciones buenas, pero que muchas veces se quedan en bueno, Ujú. y pocas de ellas pues son realmente sobresalientes argumentalmente. Si tú ves un poco más al marco argumental, suelen ser un poco deficientes muchas de ellas. Es cierto. Pero yo creo que también tiene que ver con esa explosión de los 70s, 80s, que hubo demasiadas y la mayoría tiene el mismo argumento de hay un malo y hay que matarlo. Ujú. Es un malo y manda a robots malos y hay que destruir los Porque robots malos. se acuerdan mucho sobre esos argumentos del Super Sentai. Ujú. Somos los buenos contra los malos y se acabó. El monstruo de la semana. El monstruo de la semana, ¿sí? Pero fíjate que a mí no me disgusta ese tipo de Pues, formatos, pero es porque igual yo ya estoy acostumbrado por series como Ultraman, incluso Mazinger Z tenía ese formato. Además, no me disgusta, pero sé que no es el mejor formato para contar una historia. y bueno, pues yo siempre he creído que las historias donde involucra ciencia ficción y ya sea robots, androides y cosas así, son una inspiración para la gente que actualmente, por ejemplo, estudia o piensa estudiar ingeniería, cosas por el estilo. O sea, el querer el querer generar ese mundo que todavía no existe, creo que es lo mejor que nos deja ese tipo de series. Ujú. Pues bueno, yo creo que es todo por nuestra parte. Nos estaríamos escuchando para la próxima semana. Espero que sí. Sí. Si no nos aplasta una pata gigante. Bueno, sí. Y tengan cuidado cuando salgan del render. De Langers. Nos vemos la próxima semana aquí en Radio 8. La hora de los hechos. Tenéis que decir la Radio Tecus Extremis. La hora de los hechos. Bueno, está bien.
Y la, Córtale. sí, la radio Taco Extreme.